Hola, mi nombre es Verónica Celis, soy bailarina y entrenadora personal especialista en suelo pélvico. Para quienes no lo saben, hace 12 años me diagnosticaron una disfunción importante en mi suelo pélvico. Tenía pérdidas de orina, un prolapso de uretra de grado 1 y un problema en mis relaciones sexuales. A raíz de ahí y en mi recuperación ocurrieron muchas cosas y una de ellas, que es de la que quiero hablarte hoy, es el descubrir la importancia de la mentalidad en relación con el suelo pélvico. Este fue uno de los puntos claves para poder terminar definitivamente con mis problemas. Y es algo que veo a diario con todas las mujeres a las que acompañamos. Uno de los errores que cometemos a veces en la recuperación, y que yo misma lo cometí al principio, fue centrarme solo en el suelo pélvico. Esto es muy importante, por supuesto, hay que entrenar. En todos mis programas se entrena desde el primer día, porque si no entrenamos es imposible recuperar el suelo pélvico, pero también tenés que saber que para que la recuperación sea completa y para que esas pérdidas se terminen, para poder controlar tu prolapso o para mejorar el dolor, es necesario tener una visión un poquito más amplia y más integral. A mí me encanta decir tener una visión holística sobre nuestro suelo pélvico. Cuando hablamos de recuperación, no solo podemos pensar en lo físico, ya que al suelo pélvico lo afectan múltiples factores y uno de ellos son tus emociones y tu mentalidad. Por eso quería hoy hablarte un poquito más profundamente de esto, para darte algunos tips o algunas herramientas para que puedas empezar a aplicarlas lo antes posible. Cuando hablamos de mentalidad, tenemos que pensar en muchas cosas. Por un lado, nuestras emociones, que están ahí siempre afectando directamente a nuestro suelo pélvico, nuestros niveles de estrés, que afecta a nuestro sistema nervioso, y esto afecta directamente a nuestro suelo pélvico. Y luego, cuando hablamos de mentalidad, hay una parte muy importante que son las creencias, las ideas, que sostenemos, ya vengan de nuestra propia educación en nuestra familia o de la educación social o la educación escolar que hemos tenido. Muchas veces estas creencias son erróneas y si no las revisamos, si no sabemos, son como normas o reglas que están aquí dictando cómo vivimos. Normalmente estas creencias, cuando no las hemos revisado, suelen estar de maneras muy inconscientes y muy adheridas, porque igual son cosas que hemos escuchado durante toda la vida. Muchas veces creencias están sostenidas desde el inconsciente colectivo, con lo que son creencias sólidas que las cree mucha gente, y como las cree mucha gente pensamos que es verdad, y hay que desbancar todo esto porque estas son uno de los puntos que te impide salir de esta situación en la que estás. Quiero decirte que yo he estado en el mismo lugar que vos, me han pasado las mismas cosas, he tenido los mismos miedos, he tenido las mismas vergüenzas y he tenido los mismos impedimentos. Y he ido superando uno a uno hasta llegar al día de hoy, que tengo una vida completamente normal. Y a raíz de eso no solamente lo he hecho conmigo, sino que luego me he dedicado, hace 10 años que acompaño a mujeres y hago este camino, y veo cómo cuando trabajamos sobre la mentalidad, las pérdidas de orina desaparecen y desaparecen a largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estas creencias. Hay que revisar, ¿vale? Hay que revisar todas las que tenés. Pero yo ahora voy a nombrar una que es muy popular y que la cree muchísima gente, y como la cree muchísima gente, pensamos que es verdad. Y es la creencia de pensar que las pérdidas de orina son normales. Lamentablemente hemos normalizado, como las pérdidas de orina es algo que sufren muchísimas mujeres, hemos pensado que como le pasa a muchas mujeres, es normal. Y esto no es así. Es muy importante que sepas que las pérdidas de orina es algo común, pero que sea común no quiere decir que sea normal. Que lo sufra mucha gente no quiere decir que sea normal. Entonces, lo primero que tenés que saber y que tenés que desbancar, y ponerlo de este lado a tus creencias, y de este lado vamos a poner las verdades, es que las pérdidas de orina nunca son normales, ¿vale? Entonces, si estás creyendo que esta situación que estás viviendo es normal porque has tenido hijos, porque haces deporte, porque ya tenés edad, o porque estás en menopausia, o por lo que sea que te han contado, esto no es cierto. Las pérdidas de orina nunca son normales en ninguna circunstancia. Y creer esto lo que hace es impedirte salir de la pérdida. ¿Por qué? Porque si yo pienso que mearme, o perder caca, o tener dolor en las relaciones sexuales, o tener un prolapso es normal, lo que hago es resignarme a vivir una vida
horrible de incomodidad, de no poder saltar, de no poder salir, de tener que estar siempre controlando dónde hay un baño, de llevar unas bragas en el bolso por si acaso, o de tener que llevar una compresa, o algunas alumnas mías, o yo también lo hacía, llevar siempre un perfume para echarme por si se huele, de tener miedo a veces, si no me he puesto la compresa, sentarme en un lugar por la pérdida y que se pueda ver o oler. Bueno, todas estas cosas que nos pasan, lo que ocurre es que si vos crees que es normal, lo que haces es resignarte y vivir con esto. Y vivir con esto lo que hace es que las pérdidas se agraven. Siempre lo digo, una pérdida de orina que no se trata nunca mejora. Siempre va a peor, a peor, a peor, a peor. Este a peor a veces es de a poquito y a veces es de un día para el otro, dependiendo de un montón de cosas. Entonces, es muy importante que revises esta creencia y que todos los días te cuentes la verdad y te digas, tener pérdida de orina no es normal, y que te lo repitas hasta que te lo creas, hasta que comprendas que esa es la verdad. Decirte también que hay una frase muy poderosa que es: lo que crees, creas. Y yo la creo perfectamente. Si yo estoy creyendo esto, al final termina haciéndose mi realidad, ¿vale? Otro tema que es muy, muy, muy importante con respecto a la mentalidad y el suelo pélvico es la vergüenza que sufren las mujeres con respecto a las pérdidas de orina. La vergüenza es una emoción paralizante. ¿Por qué? Porque cuando hay vergüenza solemos escondernos. Entonces, cuando hay vergüenza porque estás pasando por una pérdida de orina, lo que hacemos las mujeres es esconder, es no hablarlo con nadie. Lo que te lleva al otro problema, que es quedarte sola y pensar que es a la única que le pasa. Son dos cosas que van como un poco de la mano. Entonces, estas dos cosas, pensar que sos a la única que le pasa y tener vergüenza por las pérdidas, lo que hace es que te escondas, que te cierres, que te quedes sola y que no busques ayuda. De nuevo te lleva a la inacción, lo mismo que la creencia que hemos visto primero. Lo que hace es que te inmovilices, que no seas capaz de comentarlo con nadie, y que no busques ayuda y que no tomes acción para mejorar, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy simple con respecto a la creencia a la vergüenza, y es decirte, vamos a llevarlo al hombro, que es vamos a desvincularlo del suelo pélvico, que luego te voy a explicar por qué también nos cuesta tanto con el suelo pélvico, y vamos a llevarlo al hombro. Por ejemplo, yo tengo aquí una operación de hombro, que creo que se ve la cicatriz, ¿vale? Antes de operarme, lo que me ocurría es que el hombro me dolía constantemente, me dolía. Este dolor es un síntoma que me avisa que hay algo que va mal. Como yo le hice caso al dolor que me dolía, me fui al médico, descubrí que tenía un problema en el hombro, ahí empezamos la rehabilitación, hice todo lo que tenía que hacer y ya estoy rehabilitada. Imagínate si a mí me hubiese avergonzado el tener un síntoma que es la tendinitis o el dolor de hombro. No hubiese hecho nada y estaría ahora, vamos, casi sin poder mover el brazo. Cuando hablamos del suelo pélvico, el suelo pélvico es un músculo como cualquier otro del cuerpo. Lo que ocurre es que como el suelo pélvico está asociado a pis, caca y sexo, que son tres cosas de las que está prohibido hablar y son tabúes, todos los síntomas que tienen relación al suelo pélvico los callamos, ¿vale? Entonces quiero que entiendas que la pérdida de orina es un síntoma que te está alertando y que te está avisando de que algo no va bien. ¿Y para qué el cuerpo te avisa? ¿Por qué tenemos sintomatología? Porque es la manera del cuerpo que tiene de hablarnos y decirnos algo te está ocurriendo. Y que vos puedas tomar acción para resolver ese algo. Pero si vos, por vergüenza, ignorás la sintomatología, callás y te escondés y te pones una toallita o dejás de salir o te vestís de negro para que no se te note, lo único que haces es que estas pérdidas cada vez se agraven más hasta que exploten. ¿Y cómo explotan? Hasta no permitirte salir, hasta tener que usar compresas todo el tiempo, hasta el no poder estar controlando todo el tiempo si hay un baño cerca, bueno, y vivir una vida de horror. Y lo sé porque quiero que sepas que hablo en primera persona. Esto yo lo he vivido en mi propio cuerpo. O sea que cuando te hablo de esto, no estoy hablándote de algo que yo he estudiado y he leído, que también he estudiado, investigado y he leído, pero te estoy hablando de que yo he estado en tu lugar y que ahora mismo tengo una vida normal. También quiero hablar de esto porque esto se recupera al 100% y esto es muy importante que lo sepas, ¿sí? Entonces, si te avergonzás, es muy importante que sepas que bueno, la vergüenza es un síntoma que viene de pensar que tal vez tenemos algo erróneo. Entonces también tendríamos que revisar esto. ¿Por qué me avergüenza un síntoma? Y esto ahí viene
bueno, casi el último tema que quiero hablar en este vídeo porque no quiero que se me alargue tanto, y es la falta de conocimiento. Si yo me avergüenzo por un síntoma es porque yo no sé tal vez que esto sea un síntoma y pienso que me arme es algo que me pasa solo a mí, que me arme es algo que me hace menos mujer, que me arme es algo que me hace vieja, que me arme es algo que me hace a mí, que yo tengo un problema y por eso yo me meo, porque creo que soy a la única que le pasa. Decirte que esto le pasa a, bueno, ahora no tengo la cifra exacta, pero a más mujeres de la que pensás, las cifras son altísimas, no sos a la única que le pasa. Entonces, la vergüenza viene de la falta de conocimiento. Por esto es muy importante aprender, comprender, educarnos en nuestros genitales, en nuestro suelo pélvico, en la sintomatología. Por esto también hago estos vídeos, para que vos te eduques, para que comprendas y para que dejes de avergonzarte. Y que si alguien te pregunta, puedas decir, pues si sufro una pérdida de orina, como sufro una tendinitis o sufro no sé, una contractura en el trapecio o sufro de una hernia discal. Es lo mismo, tenés que ponerlo en la misma categoría, ¿vale? Y lo último que te quiero decir ya para terminar el vídeo, y esto porque lo tengo muy fresco y lo hemos hablado ayer hemos tenido la mentoría grupal de nuestros programas de recuperación en los que las mujeres como vos, con pérdidas o con problemas de suelo pélvico, entran para que nosotras, que somos un grupo de profesionales, las ayudemos a ir adelante en esa recuperación rápida y de manera segura y sobre todo de manera definitiva. Entonces, ayer tuvimos una mentoría con la fisioterapeuta y estuvimos charlando, bueno, las alumnas ahí pueden preguntar y hablamos. Y entró Teresita, una alumna de nuestro programa, y dijo algo muy importante que me quedó resonando y por eso también quería compartirlo hoy en el vídeo. Y fue que ella pensaba que solo le ocurría a ella y que siempre se sentía como muy insegura y muy sola con todo este tema. Y que en cuanto entró al programa y se encontró con este grupo de mujeres, porque en nuestro programa una de las cosas también que son importantes para recuperarte con respecto a la mentalidad es que cuando vos estás sola es muy difícil hacer el camino. Pero si haces el camino al lado de otras mujeres que están viviendo lo mismo que vos, que hablan el mismo idioma, que se sienten igual que vos, esto potencia la recuperación. Yo he acompañado a mujeres de manera privada y solitas y he acompañado a mujeres en grupo y he visto que en los grupos las mujeres avanzan mucho más rápido que las mujeres que hacen solas la recuperación. Y ella ya lo que dijo fue que solo entrar al grupo y poder hablar de esto abiertamente con otras mujeres, poder escuchar otras historias muy parecidas a las de ella o muy diferentes, lo que le hizo fue empezar a estar mejor, sin haber siquiera empezado a hacer los ejercicios. O sea, solo con entrar al programa y encontrarse con esta comunidad de mujeres y empezar a hablarlo, ya mejoró. Y esta es la mentalidad que queremos. Esta es la mentalidad que necesitas para terminar definitivamente con las pérdidas de orina. Dejar de pensar que sos la única que le pasa, dejar de avergonzarte, dejar de esconderte, dejar de normalizar y dejar de minimizar. Y salir de esa soledad que tenés. Moverte, hablar conmigo, hablar con alguien de mi equipo. Nosotros damos sesiones de valoración gratuitas todo el tiempo, con lo que si estás viendo este vídeo y querés una sesión de valoración con nosotras, podés contactarnos a través de Instagram. En nuestro programa lo que hacemos es acompañarlas y trabajar no solamente en los aspectos físicos, que vamos a resolverlo todo, sino en esta mentalidad. Y vas a tener mi energía y la energía del grupo sosteniéndote y apoyándote. Y esto es magnífico. Les damos un montón de herramientas también para ayudar a controlar el estrés, para bajar esos niveles de ese cortisol disparado, ese sistema nervioso simpático disparado. Le damos muchísimas herramientas también técnicas para ayudarlas a controlar, y también hablamos en cada mentoría sobre nuestras emociones. Hay un espacio importante en nuestro programa para poder hablar, para poder contar lo que te pasa, para poder contar cómo te sentís. Tenemos una sexóloga para hablar toda la parte sexual, tenemos un fisio para hablar toda la parte de fisio. Me tienen a mí en las mentorías en donde entramos y contamos. Yo cuento todo lo que me ha pasado. Ayer yo estuve en la mentoría de fisioterapia y yo conté lo que me pasó a mí cuando tuve dolor, lo que me pasó a mí en el dolor en mis relaciones sexuales o cuando tuve mis otros problemas, y contamos nuestras historias y nos damos cuenta que no estamos solas. Así que si estás pasando por un problema de suelo pélvico, te invito a que te animes a pedir una valoración gratuita, a animarte a dar ese primer paso y salir de ahí y trabajar desde ya en tu mentalidad positiva. Quiero dejarte un mensaje, y es: las pérdidas de orina se resuelven al 100%, y todos los problemas del suelo pélvico, el dolor, los prolapsos, todos los problemas se revierten, se mejoran y podés tener una vida completamente normal, como yo
y como las cientos de mujeres que venimos acompañando. Espero que este video te haya gustado y sobre todo acuérdate de suscribirte al canal, de darle al like, darle al me gusta y compartirlo con muchas mujeres que necesitamos educarnos. Te mando un abrazo y hasta el próximo video.